Buenas noches, nuevamente acudiendo a esta cita semanal con Palabra Plena, con nuestra audiencia, con quienes nos ven a través también de las redes sociales. Un saludo especial, nuevamente reemplazando a nuestro director y presentador, el profesor Jaime Hurtado, deseando su pronta mejoría y que cuando se restablezca nuevamente esté con nosotros atendiendo estos compromisos para los cuales ustedes siempre lo han requerido. El día de hoy hemos querido traer un tema que es de nuestro interés, tiene que ver con el pensamiento solidario, con la economía solidaria, que aunque parece es parte de lo que la misión de Corporación Viviendo se propone, es tal vez uno de los espacios que nos cuesta más construir. Hablar de la solidaridad como una acción cotidiana en lo comunitario no siempre es sencillo, no siempre es fácil. Por eso hemos querido invitar a Jorge Ruiz Pacheco, que hace parte de la Alianza Ser Mutual Coopserviandina y es su director social, para que toquemos este tema, para que empecemos a hablarlo y para que una vez hagamos la introducción, entendamos la importancia que tiene la solidaridad, no simplemente como palabra, sino como propuesta social, que tiene que ver con la economía, pero que también tiene que ver con lo que cotidianamente nos pasa, y en ese sentido, con algo que tenemos que pensar en cómo construir, y es la acción solidaria, partiendo del pensamiento solidario. Le damos la bienvenida entonces a Jorge Ruiz Pacheco. Le agradecemos además que haya aceptado la invitación de estar con nosotros y bienvenido entonces, Jorge. Buenas noches, Raúl. Bien, entremos en el tema entonces. Te proponía ahora que nos pensáramos, siendo que tienes una experiencia importante, un trayecto en términos de lo laboral, pero también en términos de tu compromiso social, acerca de esto que es el pensamiento solidario. ¿Cómo podríamos plantearlo en términos de lo práctico? ¿De qué manera el pensamiento solidario se construye y cómo se expresa? Sí, el pensamiento solidario es necesario unirlo con lo de la comunidad, entendiendo de que lo de comunidad y lo solidario ha sido muy manoseado. Quiere decir esto entonces que hay que señalar que comunidad significa la unidad entre los comunes, la unidad entre la gente común y corriente. Y ese es un proceso a construir. Igualmente lo solidario tiene que partir de los esfuerzos unitarios de los comunes. No quiere decir entonces que solidario sea caridad, solidario no es lástima, solidario no es limosna, solidario es cuando yo me uno al otro con objetivos comunes en los cuales mis intereses y los intereses del otro o los otros también coinciden en lo fundamental y nos posibilita lograr objetivos comunes para el bienestar común. Puede ocurrir, Jorge, que la manera como nos hemos planteado lo solidario tiene que ver fundamentalmente con la urgencia, con la necesidad, a veces con la precariedad, con la situación que tiene que ver con ese invocar la solidaridad del otro, pero fundamentalmente para atender lo que podría ser una situación individual o una situación que atañe particularmente a un alguien que puede ser colectivo o puede ser individual, y es ahí donde se menciona. Y casi que es simplemente una especie de invocación a un momento de solidaridad para resolver una situación que seguramente sería transitoria. Si te entiendo en lo que me estás diciendo, pensamiento y acción solidaria irían mucho más allá y sería casi que la construcción de un hacer cotidiano que involucra la intención y los intereses de todos. ¿Cuál es la diferencia entre en esa invocación que se hace para atender una situación particular de carencia, de dificultad, a esta otra que posiblemente sea una acción que tiene que ver con el cómo nos comportamos de manera cotidiana? Sí, prevalece el individualismo incluso de manera exagerada. Solamente hay brotes de solidaridad cuando hay una hecatombe, cuando hay una situación muy grave, ¿sí? Como lo de Mocoa, por ejemplo, para hablar de lo último, ¿sí? Que los ríos buscaron su cauce y destruyeron donde estaban las viviendas de las personas. Y hubo muertos, se desaparecieron los pocos que tenían, etcétera, etcétera.
Pero en lo fundamental, ese que se solidariza en ese momento, que se sensibiliza frente a eso, en lo cotidiano es supremamente insolidario, es supremamente egoísta, es supremamente individualista. Miren, cosas muy sencillas. Usted está haciendo la cola en un banco y el otro está buscando a ver cómo se cuela, cómo pasa primero por encima de los demás sin importarle el tiempo, sin respetar cuántas horas o cuánto tiempo ha gastado en hacer la cola, y sale feliz porque lo atendieron de primero porque fue más vivo que el otro. Cuando estamos haciendo muchas veces las colas en el transporte urbano, ¿sí? Ya sea en Bogotá, sea en Medellín, sea en Cali no tanto, pero por ejemplo en Bogotá sí se nota muy claramente. Entonces la gente lleva media hora haciendo la cola esperando el bus articulado y llega una persona y se hace adelante tranquilamente y le parece que es lo más lógico, que está siendo muy vivo. Es una persona muy inteligente porque está pisoteando a los demás. ¿Cómo construir o de qué manera se propondría que podría hacerse posible que no respondiéramos simplemente a una precaria solidaridad que se invoca solamente en momentos de desastre o necesidad y se vuelve más cotidiana? ¿Qué elementos, a juicio de la experiencia de Jorge, tendríamos que resaltar para decir el pensamiento y la acción solidaria se construye de esta manera? Bueno, existen unas condiciones en ciertos sectores de la población bastante precarios que pueden incitar a la búsqueda unitaria, común, quiere decir la búsqueda comunitaria de soluciones. Eso equivaldría a que todos ponen, ¿sí? Y todos se benefician. Eso a veces la gente le parece como ilusorio porque creen que no es posible. Sí es posible. Por ejemplo, en las finanzas populares, no solamente en Colombia, sino en Perú, en Ecuador, que yo conozca, se parte del mínimo ahorro que tiene la gente, ¿sí? Hay comunidades en otras latitudes del mundo en que así sea precariamente con mínimas sumas de dinero van construyendo su ahorro comunitario. En Colombia se nos mete por la televisión de los grandes medios, por la propaganda en las grandes vallas, etcétera, etcétera, de que lo importante es gastar y gastar y gastar y gastar, consumir, consumir, consumir. Cuando ya se ha demostrado que, por ejemplo, la gran última crisis financiera en los Estados Unidos y en España se dio por el incentivamiento, incentivaron demasiado, el consumismo. Y consuma, usted tiene una casa, no importa. Usted tiene una tarjeta de crédito, no, le doy otra. Usted tiene un coche, no, compre otro. Usted tiene vacaciones, sí, pero entonces ahorre para otras cosas. No, por el contrario, consuma y después paga. O ahora salen muchos avisos publicitarios. Reciba su automóvil ahora y lo paga en la primera cuota del año entrante, ¿sí? Etcétera, etcétera. Existe toda incentivación para que la gente consuma y se endeude cada día más. Creo que estás tocando ya un aspecto que es importante. Casi siempre el tema de lo solidario se ha asociado a la economía solidaria. Pero si te entiendo, hay de fondo un planteamiento filosófico, no sabría decir si también ideológico, en el que el llamado de la solidaridad es un llamado a ser responsable, a ser previsivo, a procurar también anticipar situaciones y a procurar que éstas no pasen y que si llegan a ocurrir haya la posibilidad de contrarrestarlas. Hablando del tema de economía solidaria, estos principios de los que nos hablas, traducidos ya a lo que el movimiento fundamentalmente cooperativo ha propuesto en lo que tiene que ver con el manejo de la economía solidaria, ¿cuáles son los incentivos, las particularidades que una propuesta de economía solidaria se plantea para ser primero atractiva, compitiendo con la gran banca financiera, y la otra para no deslindarse de lo que hemos hablado ahora,
la solidaridad propone en términos de responsabilidad y en términos también de hacernos cargo de lo que nos toca, pero teniendo en cuenta también la posibilidad de ayudar a otros. Sí, yo creo que tiene que empezarse desde abajo hacia arriba. No pensar tanto en que cómo vamos a derrotar al Banco Bogotá o cómo vamos a derrotar al Banco Colombia, sino cómo construimos desde abajo, desde el ser cotidiano, unos propósitos de solidaridad para solucionar unos temas comunes. Desde luego, eso implica que en el mismo proceso se va necesitando de que se planifique, que se racionalice, que se propongan cosas, pero no simplemente con el corazón, sino también uniendo el corazón y la razón, utilizando técnicas que utilizan otros para todos estos procesos de proyección, de planeación, de ejecución, y empezar a buscar posibles negocios comunitarios que efectivamente vayan dando rendimientos, no grandes rendimientos inicialmente, pero sí rendimientos que vayan incentivando, que vayan promoviendo, que le vayan dando optimismo a la gente de que sí es posible trabajar comúnmente, de manera conjunta, de manera solidaria y ir saliendo adelante. Si bien eso no va a resolver en el inmediato todos los problemas, sí va a ir marcando un camino y desde lo pequeño podemos ir escalando hacia lo grande. Eso es lo único posible, o sea, no podemos pensar entonces que se unan 3, 4 cooperativas simplemente y entonces solucionado el problema, sino que haya un interés por parte de las comunidades para asociarse y trabajar de manera conjunta. Hay una enseñanza, un principio que, aunque parece obvio por estar expuesto, vale la pena resaltarlo, y es lo colectivo como la posibilidad de garantizar que esto funcione, que esto nos dé la estructura de lo que podría ser la fortaleza del movimiento solidario. Pensar en los otros, atender las necesidades y procurar de esta manera resolverlas. Vamos a hacer una pausa en este momento para atender algunos compromisos y regresamos en un momento. Agradecemos a quienes nos están viendo y regresamos en unos minutos. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la comunidad educativa, eliminando la exclusión social de jóvenes que han usado sustancias psicoactivas o tienen riesgo de usarlas. A través de las zonas de orientación escolar en las instituciones educativas, Eustaquio Palacios, Isaías Duarte Cancino y Nelson Garcés Bernaza, operadas por la Corporación Viviendo. Acompañándonos más que todo para las citas médicas. Con problemas de matoneo en la institución. De hecho, de 76 muchachos que tenemos ahorita, el 90% tienen claro que van a seguir estudiando, y eso es un pensamiento que se cambió mucho a partir de ahora. Hasta la fecha contamos con 570 personas abordadas en procesos de orientación, 750 personas participando en propuestas de intervención orientadas hacia el cambio de representaciones sociales, minimizando el estigma y la exclusión escolar, 120 seguimientos a casos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas, 151 estudiantes intervenidos con orientación y acompañamiento vocacional, 29 estudiantes de grado 11 que hicieron proceso de inscripción a la universidad pública. Zona de orientación escolar, ZOE, hacemos el cambio. Para más información, llamar al 372-1122. El desafío, del negocio a la inclusión. El desafío es una propuesta metodológica de acción grupal y comunitaria para el desarrollo de potencialidades e inclusión económica y social. Antes trabajaba como empleada doméstica, no tenía buen sueldo, pero no se me había ocurrido que uno trabajando independientemente tenía más tiempo para uno, para su familia. Es bueno porque pues, uno está proveyendo en su propia casa, es nuestra propia labor, uno lo hace con más cariño, con más desempeño.
estoy haciendo lo que me gusta, que es lo de panadería, repostería. Ellos han estado ahí como pendientes en esa lucha, siempre dándome ánimo. Me han dado el apoyo que necesito. El desafío no nos dejó, nada más fue proyecto y dejarnos tirados, no. El desafío ha estado en la mano con nosotros, apoyándonos en cada cosa que hacemos y diciéndonos, ustedes pueden salir adelante. Gracias. Bueno, hemos revisado. Mientras se hacía el corte, hablábamos Jorge y yo sobre qué aspectos nos interesaría enfatizar para que quienes nos ven en este momento tengan la posibilidad de llevarse una buena idea de lo que la economía solidaria significa y que cómo ésta se respalda, por supuesto, en el pensamiento y la acción solidaria. Le decía a Jorge que buena parte de nuestro trabajo tiene que ver con generar unidades de negocio que resuelvan asuntos económicos para las personas y que hay una propuesta en este momento en Comuna 18 de 5 comedores comunitarios que se sostienen a punta de solidaridad, podría uno decir, pero que si al lado de eso existe no solamente la necesidad de establecer una unidad de negocio o la necesidad de mantener una acción como la del comedor comunitario, debería estar acompañada de una propuesta que les haga autosustentables. Decíamos que el movimiento solidario tiene en ese sentido una propuesta, y la propuesta, así pueda parecer simple, encierra un planteamiento que quisiera que Jorge nos hiciera de manera un poco más elaborada. Nos hablabas del ahorro como posibilidad para que efectivamente el movimiento solidario cuaje, tome fuerza y se desarrolle de mejor manera. ¿Cuál es esa propuesta que desde la economía solidaria se ha pensado para hacer del ahorro una herramienta que permita construir pensamiento solidario, acción solidaria y sobre todo sostenibilidad en las comunidades que tienen economías un poco precarias? El cooperativismo, sobre todo el cooperativismo financiero, la gente lo mira como la posibilidad de un crédito. Entonces yo voy a ir a tocar la puerta a una cooperativa financiera o de ahorro y crédito y voy es por un crédito. Si no me dan el crédito, pues me siento desanimado, me siento de que estoy excluido. Efectivamente es porque se ha invertido el orden de los valores. Las finanzas populares tienen que partir de esos pequeños aportes de cada persona y al colectivizarlos se vuelven un poquito menos pequeños. Y en la medida en que ellos van trabajando y los van haciendo crecer, y cuando eso se va irrigando, hay un elemento fundamental, no solamente la construcción de confianza en los pequeños grupos, sino la construcción de confianza entre cada uno de los grupos, para que se puedan ir relacionando y puedan cada día más ir escalando hacia la construcción de formas organizativas de economía más potentes. Ese creo yo que es el camino. Entonces el ahorro popular, el ahorro de base es fundamental, así no sean grandes cantidades, porque eso es lo que le va a posibilitar a la gente que no ande endeudándose y no ande ahorcado. Eso es lo que ha permitido que se abra paso, no lo único, pero es una de las cosas que el famoso gota a gota se abra paso, porque la gente no está pensando en ahorrar para poder trabajar su pequeño emprendimiento, sino quién le presta. Y como los bancos no le prestan, las cooperativas tampoco les prestan, entonces han caído en cierta banca, entre comillas, de manera informal, que muchas veces dicen los entendidos, los estudiosos, que provienen de dineros del narcotráfico, excedentes del dinero del narcotráfico, y desde luego utilizan sus métodos para cobrar, etcétera, etcétera. Entonces, la gente vive en una angustia permanente porque los intereses son altísimos. Igualmente, la labor coercitiva del cobro de cartera, entre comillas, es muy fuerte, muy violento, ¿sí? Incluso
eso se ha consolidado de tal manera que alguien inicialmente decía, no, pues es una cosa marginal. No es tan marginal que la misma asociación bancaria, donde se agrupan los grandes bancos del país, desde el año pasado vienen promoviendo que se acabe la tasa de usura. ¿Qué es la tasa de usura? Es el techo, es el máximo de intereses que se puede cobrar legalmente para poderle competir al gota a gota, porque el gota a gota está por encima de la llamada tasa de usura. Y para ganarse ese mercado, ¿por qué? Porque el sector financiero cada día es como un monstruo que es más ambicioso y necesita más y más y más y más y más cosas para engullírselas, y entonces nunca tiene límites. No tiene límites, y alguien diría, es que usted está mal informado. No. La burbuja financiera que se presentó en Estados Unidos y la burbuja financiera que se presentó principalmente en España fue producto de la voracidad del sector, el gran sector financiero, de los grandes bancos internacionales, que buscaron cómo endeudar más a la gente, ¿sí?, para seguir avanzando en el control de la economía y en la vida de las personas. Hablar entonces de economía solidaria, hablar de pensamiento y acción solidaria, es un poco también hablar de la protección de las comunidades frente a su propia seguridad. Y que no solamente tocaría en la parte económica referida a la generación de ingresos, sino también de lo que es su pervivencia y además su buen vivir, si se quiere, porque desde la economía solidaria no se piensa solamente en que usted tenga acceso a un préstamo, sino que también sus niveles de bienestar puedan incrementarse por otras vías. Ahí vale la pena que también señalemos el que generar pensamiento solidario no solamente es atraer a las personas hacia la economía solidaria como una propuesta que permita hacer más amable la economía, que no siempre lo es, enfatizar no tanto en el consumo, sino en la previsión y en el garantizar suplir las necesidades por propia cuenta y garantizar también el empoderamiento suficiente para que las personas se sientan capaces. No sujetas a una economía que infortunadamente a veces, en vez de darles, les quita, y en vez de sustentarlas, promueve prácticas en las que sus propios recursos a veces se ven comprometidos, en el sentido de que tienen el riesgo de perderse. Ahí hay una propuesta, y hay una propuesta que vale la pena también señalar. Es necesario difundir de manera suficiente para que quienes estamos en lo social encontremos en el pensamiento solidario, en la construcción de acción solidaria y en la vinculación de la economía solidaria a estos procesos que tienen que ver con ingresos, como una defensa frente a esas dificultades que se establecen cuando a veces los recursos no llegan de manera suficiente para atender las necesidades de las comunidades. Quisiera invitarte, Jorge, siendo que te mueves a nivel del país, que conoces diversas realidades y que has promovido además pensamiento y acción solidaria a través de la economía solidaria, que dejaras un mensaje que pudiera ser recibido por quienes estamos comprometidos en lo social, pero también a las personas de la comunidad y de quienes apoyan a estas acciones, para que se piensen en lo solidario como una alternativa, como una posibilidad a la que le pueden apostar y una acción que le puede ser útil a futuro, como constructor de futuro además. Sí, la Alianza de Ahorro y Crédito, conformada inicialmente por Ser Mutual y Cox Serviandina, y que hoy tenemos la grata compañía de la Corporación Viviendo como asociado nuestro, los invita a que dialoguemos, a que busquemos rutas de construir la economía, que es posible otra economía. Nosotros desde luego también dialogamos con otras cooperativas muy grandes ya existentes, pero nos interesa hacer énfasis con estas iniciativas pequeñas. Nuestras puertas están abiertas para dialogar, para buscar caminos, para construir opciones, ¿sí? No simplemente somos una entidad para ahorrar o para conceder créditos, porque eso sería demasiado limitado. Desde luego lo hacemos, pero no es lo único. Por eso entonces los invitamos a que nos visiten en Cali, en la avenida Sexta Norte, número 20N29, un poquito adelante del Parque de las Tortugas, y con mucho gusto allá los atenderemos
y desde luego seguiremos trabajando de la mano con la Corporación Viviendo y con otras entidades que quieran ir construyendo este camino. Muy bien. Pensar entonces en lo que significa cotidianamente el pensamiento de la acción solidaria, pues es una construcción que parte de lo individual, pero que tiene que ver también con el darle lugar a lo colectivo, que no solamente, como bien decías, tiene que ver con la atención del desastre o la necesidad de garantizar que algo se sustente a partir de un acto bondadoso o caritativo, sino la construcción de futuro. Y la construcción de futuro a partir de cómo yo me pienso el presente, pero cómo me lo pienso no solo, sino con otros. Y hay propuestas como las que has mencionado que pueden tener esa intención y acompañar además ese camino que cada uno de nosotros necesita recorrer. Nuestra gratitud, Jorge, porque te hayas tomado este tiempo, porque en nombre de la Alianza de Cooperativa Andina y Ser Mutual hayas venido a presentarnos esta idea. Y nuestro compromiso además como Corporación Viviendo a seguir difundiendo esta propuesta. Invitaremos a otras personas para que nos hablen de pensamiento y acción solidaria en los contextos comunitarios y sociales. Muchas gracias a vos, muchísimas gracias a nuestros televidentes y hasta el próximo martes. Gracias.